Buen día, estimados participantes. A continuación les explicaré un ejercicio de costo de capital promedio ponderado. Leamos el ejercicio. Humble Manufacturing está interesada en medir su costo de capital general. O sea, quiere saber cuánto está pagando el de intereses por todo su capital. La empresa está en el nivel fiscal del 40%, o sea que sus tasas impositivas sobre las que paga impuestos están alrededor del 40%. La investigación en curso arrojó los siguientes datos. Primero, la deuda, el costo de la deuda. La empresa puede recaudar deuda vendiendo bonos a 10 años con valor a la par de 1.000 y tasa de interés cupón del 10%, por los que pagará intereses anuales. Para vender la emisión, se debe otorgar un descuento promedio de 30 por bono. Además, la empresa debe pagar también costos de flotación de 20 por bono. O sea que para vender un bono de $1.000 tiene que dar un descuento de 30 y además costos de flotación y de colocación del bono de $20. Ok, eso es en cuanto a la deuda, que se refiere a una venta de bonos. Ahora veamos la otra parte también del costo de capital, que son las acciones preferentes. La empresa puede vender acciones preferentes con un dividendo anual del 11% de su valor a la par de 100 por acción. Se espera que el costo de emisión y venta de las acciones preferentes sea de 4 por acción. O sea que para vender una acción de $100 tienen que gastar $4. Veamos ahora las acciones comunes. Las acciones comunes de la empresa se venden actualmente en 80 cada uno. La empresa planea pagar dividendos en efectivo de 6 por acción el año próximo. Los dividendos de la empresa han crecido a una tasa anual del 6% y se espera que esta tasa continúe en el futuro. Las acciones deberán infravalorarse en 4 cada una y se espera que los costos de flotación asciendan a 4 por acción. O sea que va a tener que infravalorarse la acción, o sea, se va a vender más bajo que su valor nominal en $4 y gastarán $4 como costos de flotación. Ahora veamos las ganancias retenidas. Como ustedes saben, las ganancias retenidas son las utilidades que quedan sin distribuir durante un periodo determinado y forman parte del capital de la empresa. La empresa espera tener $225.000 de ganancias retenidas disponibles el próximo año. Después de agotar estas ganancias, la empresa utilizará nuevas acciones comunes como fuente de financiamiento de capital. O sea, hasta que no termine de usar sus ganancias retenidas, no va a emitir nuevas acciones comunes como fuente de financiamiento de capital. ¿Qué nos pregunta el problema? Calcule el costo individual de cada fuente de financiamiento, es decir, el costo de la deuda, el costo de las acciones preferentes, el costo de las acciones comunes. Calcule el costo de capital promedio ponderado de la empresa usando las ponderaciones mostradas en la siguiente tabla. La siguiente tabla la tenemos aquí. Fuente de capital, deuda a largo plazo, vamos a tener un 40% en su estructura de capital. Acciones preferentes 15%, capital en acciones comunes 45%. Esto nos da una idea de cómo va a estar distribuida la estructura de capital, tanto de deuda, la estructura de financiamiento de capital. Deuda a largo plazo 40%, acciones preferentes 15% y capital en acciones comunes 45%. Esa va a ser la ponderación de la estructura de financiamiento de capital. A continuación, calcularemos el costo de la deuda usando una fórmula de aproximación. Aquí la tenemos, K sub D es igual a todos estos cálculos, donde I es el interés. Ya sabemos que el interés es un 10% sobre la tasa cupón es un 10%, o sea que se va a pagar $100, .10 por 1.000. El N sub D es el ingreso neto de la venta de la deuda, o sea que va a tener $1.000 el costo del bono, menos el descuento de $30 que se habló, menos el costo de flotación o costo de colocación. Entonces ya vamos a tener el ingreso neto de la venta de la deuda del bono en 950. N es el número de años, 10 años. Las tres interrogantes que están aquí, N sub D y es el interés, N el número de años. Aplicamos la fórmula y nos da
que tenemos un costo de la deuda antes de impuestos de 10.8. 10.8. Verifique estos cálculos, es 10.8. Luego aplicamos a este 10.8 su tasa fiscal. Y tenemos aquí el cálculo del 10.8. Cuando ya aplicamos la tasa fiscal, realmente nos favorece porque vamos a tener el costo de la deuda después de impuestos en 6.5%, porque aplicamos el escudo fiscal. A continuación, explicamos otra metodología para calcular el costo de la deuda antes de impuestos. Aquí lo tenemos, costo de la deuda antes de impuestos. Hacemos una tablita donde ponemos obtención del rendimiento al vencimiento de un bono a 10 años. Ese es el valor del bono, el término del bono a 10 años que estamos usando. Entonces tenemos aquí los siguientes conceptos. Ingresos netos de la venta del bono son $950. Aquí ya restamos el valor de descuento de los $30 del bono y su costo de flotación, que son 20, y nos queda el ingreso neto del bono de 950. El pago del cupón es el 10%, la tasa cupón 10% de 1000, tenemos 100. Los años al vencimiento son 10 años al vencimiento y valor a la par del principal, que sigue siendo 1000. En este caso, para resolver el problema, usamos la función tasa, para lo cual abrimos la pantallita y vamos a usar la función tasa. Como la ven ustedes, está remarcada, y le damos a aceptar para encontrar la tasa. Número de periodos son 10. Número de periodos, el pago son 100. Este pago viene siendo negativo. El valor actual es 950 y el valor futuro, que es el valor a la par, y nos va, como ustedes ven, nos da 0.1084, o sea 10.84%, es que en este caso es bastante parecido a la metodología usada por el método de aproximación. Damos OK y queda grabado el 10.84. Seguimos con el siguiente costo. Ya encontramos el costo de la deuda después de impuestos y ahora seguimos con el costo de las acciones preferentes. El costo de las acciones preferentes se aplica a la fórmula, que son los dividendos de las acciones preferentes entre el valor de la acción. Entre los dividendos de las acciones preferentes ya teníamos el dato, que es el 11% de su valor de la acción, que es 100, es $11. Es $11 y el valor neto de la acción va a ser igual a 100 menos $4, que es el costo de flotación. Tenemos 96. Hacemos la operación de la fórmula, dividendo entre el valor neto de la acción, entonces nos queda que es 11.5, es el costo de las acciones preferentes. El costo de financiamiento de las acciones preferentes es 11.5. El costo, vamos a explicar ahora el costo de las ganancias retenidas, que en este caso coincide con el costo de las acciones comunes. Para calcular este costo de la ganancia retenida o acciones comunes normales, se aplica la siguiente fórmula. D1 son los dividendos, P sub 0 es el valor de la acción, más G, que es la tasa de crecimiento que ya nos la dio el ejercicio. Entonces aplicamos la fórmula. D sub 1 es 6. Ese es el dividendo que reparten las acciones comunes. 80, que es el valor de la acción común, 80, 6 entre 80, más la tasa de crecimiento que nos dio el problema es 6%, y obtenemos así 7,5 más 6, 13.5%, es el costo de las ganancias retenidas o de las acciones comunes. Recuerde que el ejercicio nos dice que hasta el próximo tienen un fondo de $225,000 de ganancias retenidas que estarán usando antes de emitir nuevas acciones. Ahora sacamos el costo de las nuevas acciones comunes. Recuerden que para hacer las nuevas acciones comunes vamos a aplicar la siguiente fórmula también. D1 son los dividendos, N sub N es el ingreso neto de la venta de la acción común, más G, que es la tasa de crecimiento. D1 es 6.
el ejercicio nos dice que van a repartir $6 de dividendos. 6. Y N sub N es el valor nominal 80 menos los $4 de infravaloración de la acción menos los $4 de costo de flotación o de colocación. Esto nos queda, el ingreso neto de la acción nos queda en un valor de 72. Aplicamos la fórmula, dividendo 6, dividendo es 6 y 72, que es el costo de la acción después de restar sus $4 de infravaloración y $4 de costo de flotación. Así pues que tenemos que nos da el costo de las nuevas acciones comunes, nos da 14.3%. No hay que confundir el costo de las acciones comunes normales con el costo de las nuevas acciones. El costo de las acciones normales no tiene costos de flotación. El costo de las acciones normales, en este caso, no tiene costo de flotación porque no ha emitido ningún costo adicional, porque son parte de la estructura de financiamiento de la empresa. Resumimos, tenemos los diferentes costos. El costo de la deuda después de impuestos, que es 6.5%, costo de deuda después de impuestos. Tenemos el costo de las acciones preferentes, que es 11.5%. 11.5 es el costo de las acciones preferentes. Y tenemos el costo de las ganancias retenidas o acciones comunes, que son igual, el costo de la ganancia retenida es igual al costo de las acciones comunes, que nos da que es igual a 13.5%. Y finalmente tenemos el costo de las nuevas acciones, que va a ser de 14.3%. Ahora, de acuerdo a la estructura de capital que tenemos, pasamos a calcular el costo de capital promedio ponderado. Como deuda a largo plazo teníamos un 40%, de las acciones preferentes tenemos un 15% y capital en acciones comunes un 45%. Al lado de la deuda a largo plazo ponemos el costo, que es 6,5, el costo de las acciones preferentes, que es 11,5, y el costo de las acciones comunes es el costo de las ganancias retenidas y acciones comunes, que es 13.5. Hacemos la operación, nos da que la deuda a largo plazo tiene un 2.6%, las acciones preferentes 1.7% y el capital en acciones comunes queda resumido en 6.1%. En total nos da el costo promedio de capital ponderado es 10.4%. Con esto, señores, les doy una pequeña explicación sobre cómo resolver estos problemas de costo de capital promedio. Recordar que parte del costo de capital es 1, el costo de la deuda, 2, el costo de las acciones preferentes, 3, el costo de la ganancia retenida o acciones comunes, y 4, el costo de las nuevas acciones comunes. En este caso no utilizamos el costo de las nuevas acciones comunes porque el problema nos dice de que se aplicarán después de que se acaben el capital de las ganancias retenidas. Gracias por su atención.